Buenas noches. Nosotros somos el grupo de la Cámara de los Secretos y estaremos hablando sobre el tema de sistema motor. Nuestro grupo está compuesto por Julia Mota, Yacambia Mota, Leslie Carmona, Amadai Bodré, Oscar George, Franciel Javalera, Rizelin Sánchez y quien les habla, Yaleska Garrido. Ahora les estaré dejando con mi compañero Ranciel, que estará dando inicio al tema. Bien, buenos compañeros, quien se dirige a ustedes, Ranciel Javalera, y el día de hoy voy a compartir con ustedes un poco acerca de lo que es la organización de la función motora. La postura y el movimiento depende de la concentración de algunos músculos esqueléticos, al mismo tiempo que otros músculos permanecen relajados. Recuerden que la activación y la contracción de los músculos esqueléticos están controlados por las motoneuronas que los inervan. El sistema motor está diseñado para ejecutar esas respuestas coordinadas en gran parte a través de reflejos integrados en la médula espinal. La información sensitiva se integra a todos los niveles del sistema nervioso y genera la respuesta motora adecuada que comienza desde la médula espinal con los reflejos musculares relativamente sencillos, se extienden hacia el tronco del encéfalo con una de las actividades más complicadas y finalmente alcanzan el cerebro, donde están controladas las tareas musculares más complejas. Si los circuitos neuronales especiales de la médula hasta los sistemas de regulación motora más complejos del cerebro serían incapaces de realizar cualquier movimiento muscular voluntario. Bien, en cuanto a las unidades motoras, se define como una motoneurona y las fibras musculares inervadas por ella. El número de fibras musculares inervadas puede variar desde unas pocas hasta miles de ellas, según la naturaleza de la actividad motora. Así, por los movimientos musculares que requieren control fino, los motoneuronas inervan solo unas pocas fibras musculares. Un conjunto de motoneuronas es el grupo de motoneuronas que inervan fibras pertenecientes al mismo músculo. La fuerza de contracción de un músculo es graduada por el reclutamiento de unidades motoras, principalmente por su tamaño. Por ejemplo, las motoneuronas pequeñas inervan unas pocas fibras musculares, puesto que tienen umbrales más bajos y se activan más rápido o primero. El principio del tamaño afirma que cuantas más unidades motoras se recluten, participan motoneuronas progresivamente mayores y se genera una mayor tensión. Bien, por otro lado también los tipos de motoneurona, los cuales existen dos tipos de motoneurona, que es la A y la G. Las motoneuronas A inervan fibras musculares esqueléticas extrafusales. Los potenciales de acción de las motoneuronas A conducen a potencial de acción en las fibras musculares extrafusales que inervan, lo que conduce a contracción. En cuanto a las motoneuronas G, inervan fibras musculares intrafusales especializadas, un componente de los huesos musculares. La función global de los huesos musculares es detectar la longitud muscular. La función de las motoneuronas G que la inerva es ajustar la sensibilidad de los huesos musculares. Las motoneuronas A y las motoneuronas G son coactivadas, es decir, activadas simultáneamente, de forma que los huesos musculares permanecen sensibles en los cambios de la longitud muscular. Ya para concluir mi participación, por último hablaré de lo que son los tipos de fibras musculares. Como ya se había indicado o había mencionado anteriormente, hay dos tipos de fibras musculares, que son las extrafusales e intrafusales. Las fibras extrafusales constituyen la mayor parte del músculo esquelético, son inervadas por motoneuronas A y su función es generar fuerza. A diferencia de las fibras intrafusales, que son fibras especializadas, inervadas por motoneuronas G, demasiado pequeña para generar una fuerza significativa. Se encuentran
Estas fibras se encuentran encapsuladas en vainas para formar huesos musculares que discurren paralelos a las fibras extrafusales. Hasta aquí mi parte, les dejo con mi compañera. Buenas, mi nombre es Yacandia Mota y yo les voy a estar hablando sobre los usos musculares. Los usos musculares se distribuyen entre las fibras extrafusales y abandonan especialmente en los músculos responsables de los movimientos finos. Un ejemplo de estos son los del ojo. Los usos musculares son órganos con una forma alargada que están compuestos de fibras musculares, intrafusales e inervados por fibras nerviosas sensoriales y motoras, como vemos en la imagen de la diapositiva. Los usos musculares están conectados al tejido conectivo y están dispuestos paralelamente a las fibras musculares extrafusales. Bien. Ahora voy a estar hablando sobre las fibras musculares intrafusales de los usos musculares. En los usos musculares existen dos fibras intrafusales. Una de estas es la fibra de bolsa nuclear y la otra es la fibra de cadena nuclear. En general, ambos tipos de fibras están presentes en cada uso muscular, pero las fibras de cadena nuclear son más abundantes de la bolsa nuclear. Existen 5 o 6 fibras de cadena nuclear por uso muscular en comparación con 2 fibras de bolsa nuclear. Las fibras de bolsa nuclear, como vemos aquí, son más grandes y sus núcleos están acumulados en una región central, que a esto le llamamos bolsa. Las fibras de cadena nuclear son más pequeñas y sus núcleos están dispuestos en hileras, que a esto le llamamos cadena. Bien, ahora voy a estar hablando brevemente sobre la inervación de estos usos musculares. Estos están inervados por nervios sensoriales, que son aferentes, y motores, que son eferentes. La inervación sensorial del uso muscular consiste en un único nervio aferente del grupo 1A, que inerva la región central de las fibras de la bolsa nuclear y de las fibras de cadena nuclear, y nervios aferentes del grupo 2, que inerva principalmente las fibras de cadena nuclear. Conviene recordar que las fibras del grupo 1 son algunos de los nervios más grandes del cuerpo, por lo que sus velocidades de conducción son más rápidas. Esas fibras forman terminaciones primarias en un terminal con forma espiral alrededor de la región central de las fibras de bolsa nuclear y de cadena nuclear. Las fibras del grupo 2 tienen diámetros y velocidades de conducción que son intermedias. Entonces, las fibras del grupo 2 forman terminaciones secundarias, sobre todo en las fibras de cadena nuclear. La inervación motora del uso muscular consiste en dos tipos de motoneuronas, y dinámicas y estáticas. Las motoneuronas y dinámicas establecen sinapsis sobre las fibras de bolsa nuclear en las terminaciones en placa. Las motoneuronas y estáticas establecen sinapsis sobre las fibras de cadena nuclear en terminaciones en estela, que se extienden sobre distancias más largas. Entonces, ya las motoneuronas y son más pequeñas y lentas que las motoneuronas que inervan las fibras extrafusales. Bien, ahora voy a estar hablando, para concluir, sobre la función de estos usos musculares. Estos son receptores de estiramiento, cuya función consiste en corregir los cambios de longitud del músculo cuando las fibras musculares extrafusales se acortan, esto es por contracción,
o se alargan por estiramiento. Así, los reflejos del uso muscular actúan para devolver el músculo a su longitud de reposo después de su acortamiento o alargamiento, como antes ya había mencionado. Entonces, para ilustrar la función del reflejo del uso muscular, consideramos los fenómenos que ocurren cuando un músculo se estira. Claro, en primer lugar, cuando un músculo se estira, las fibras musculares extrafusales se alargan. Esto es debido a su disposición que es paralela en el músculo. Las fibras musculares intrafusales también se alargan. 2. El aumento de longitud de las fibras intrafusales es detectado por las fibras aferentes sensoriales que las inervan. Las fibras aferentes del grupo IA que inervan la región central de las fibras de la bolsa nuclear y de la cadena nuclear. Estas detectan la velocidad del cambio de longitud, y las fibras aferentes del grupo 2 que inervan las fibras de cadena nuclear. Estas también detectan la longitud de la fibra muscular. Así, cuando el músculo se estira, el aumento de longitud de las fibras intrafusales activa las fibras aferentes sensoriales, tanto del grupo 1A como del 2. La activación de las fibras aferentes del grupo la estimula la motoneurona alfa en la médula espinal. Es cuanto. Los dejo con mi próximo compañero. Buenas, mi nombre es Julia Mota y le voy a estar hablando de los reflejos de la médula espinal. Bien, los reflejos de la médula espinal son respuestas estereotípicas a clases específicas de estímulo. Un ejemplo de esto es el estiramiento del músculo. El circuito neuronal que dirige esa respuesta se le denomina arco reflejo, y el arco reflejo incluye los receptores sensoriales, los nervios aferentes sensoriales, que estos son los que van a transmitir información a la médula espinal. Las interneuronas en la médula espinal y las motoneuronas son las que van a dirigir al músculo para que éste se contraiga o se relaje. Los reflejos de la médula espinal son el reflejo de estiramiento, el reflejo tendinoso de Golgi y el reflejo de flexión retirada. Y las principales características de estos son las siguientes. El reflejo de estiramiento es el más simple de todos los reflejos medulares, porque solamente produce una sinapsis entre los nervios aferentes sensoriales y los eferentes motores. El reflejo tendinoso de Golgi es de complejidad intermedia y tiene 2 sinapsis, y el reflejo de flexión retirada es el reflejo medular más complejo, ya que tiene múltiples sinapsis. Ahora bien, el primer reflejo que vamos a estar tratando es el reflejo de estiramiento. A este también se le conoce como reflejo miotático, y este es un reflejo monosináptico. Como le dije anteriormente, solamente tiene una sinapsis entre los nervios aferentes sensoriales, que son los aferentes del grupo 1A, y los nervios eferentes motores, que son las motoneuronas alfa, y consta de los siguientes pasos. El primer paso consiste en que cuando el músculo es estirado, las fibras aferentes del grupo 1A en el uso muscular se activan, y esta aumentan su frecuencia de activación. Dichos aferentes entran en la médula espinal, establecen sinapsis directamente con las motoneuronas alfa y las activan. Este conjunto de motoneuronas inerva el músculo homónimo. En el primer paso lo que ocurre es que el músculo se va a estirar, y el estiramiento va a estimular las fibras aferentes del grupo 1A. Y las aferentes del grupo 1A van a establecer sinapsis directamente con las motoneuronas alfa de la médula espinal. Y el fondo de las motoneuronas alfa que se activa es la que va a inervar el músculo homónimo. Bien, en el segundo paso, cuando esas motoneuronas alfa son activadas, van a provocar la contracción del músculo estirado, originalmente que es el músculo homónimo.
y cuando este músculo se contrae, se acorta y por lo tanto va a reducir el estiramiento del uso muscular. Entonces, este va a volver a su longitud original y la frecuencia de activación de las fibras aferentes del grupo 1A vuelve a su nivel basal. En el segundo paso, lo que ocurre es que la estimulación de las motoneuronas alfa es la que van a provocar la contracción del músculo que se estiró. Entonces, cuando este músculo se contrae, se acorta y esto es lo que disminuye el estiramiento del uso muscular. Entonces, con esto, este lo que hace es que recupera su longitud original. En el tercer paso, la información que se envía desde la médula espinal para producir la contracción de los músculos sinérgicos y la relajación de los músculos antagonistas. En este paso, lo que se activan son músculos sinérgicos y se inhiben músculos antagonistas. En esta imagen pueden observar lo que es una ilustración de reflejo de estiramiento. Esto es una ilustración del reflejo rotuliano. Este reflejo se provoca mediante percusión del tendón pastelar con estiramiento del músculo cuádriceps. Cuando este músculo y sus usos musculares se estiran, se van a estimular las fibras aferentes del grupo 1A. Entonces, estas van a establecer sinapsis con las motoneuronas alfa en la médula espinal y la van a activar. Las motoneuronas alfa inervan y producen la contracción de este músculo. Entonces, cuando este se contrae y se acorta, es lo que va a producir la extensión de la pierna y va a provocar el característico reflejo rotuliano. Bien, el segundo reflejo que vamos a estar tratando es el reflejo tendinoso de Golgi, que este también se le conoce como reflejo miotático inverso. Y este es un reflejo medular bisignático. Como le dije, también se le conoce como reflejo inverso u opuesto a reflejo de estiramiento. El órgano tendinoso de Golgi es un receptor de estiramiento que está situado en los tendones que detecta la contracción, es decir, el acortamiento del músculo. Entonces, este activa los nervios aferentes del grupo 1B. Al igual que el otro reflejo, este también consta de una serie de pasos. En el primer paso lo que ocurre es la contracción muscular activa, estimula el receptor tendinoso de Golgi y las fibras aferentes del grupo 1B. En el segundo paso, cuando se activan las interneuronas inhibidoras, inhiben la activación de las motoneuronas alfa y producen la relajación del músculo homónimo, que este es el músculo que se ha contraído originalmente. En el tercer paso, cuando se relaja este músculo, el reflejo también produce lo que es la relajación de los músculos sinérgicos y la contracción de los músculos antagonistas. Bien. El reflejo de cierre de navaja. Este ilustra una forma exagerada de reflejo tendinoso de Golgi y se trata de un reflejo anormal que se produce cuando aumenta el tono muscular. Ejemplo, en una hipertonía. Si se somete una articulación a flexión pasiva, inicialmente los músculos oponentes se van a resistir al movimiento pasivo. Un ejemplo de esto es, si el brazo es hipertónico, la mayor sensibilidad de los usos musculares de los músculos extensores es lo que va a provocar la resistencia a la flexión del brazo. Y al final la tensión en el músculo va a aumentar hasta que ésta va a activar el reflejo tendinoso de Golgi, lo cual hace que el músculo se relaje y el brazo se flexione y se cierre como una navaja. Este reflejo se conoce como reflejo de cierre de navaja por la resistencia inicial a la flexión seguida por flexión rápida. Me explico. Esto es similar al modo en que se cierra una navaja de muelle. Al principio la navaja se va a cerrar lentamente contra una resistencia alta y después se va a cerrar de golpe como un chasquido. El tercer reflejo que vamos a estar tratando es el reflejo de flexión retirada. Y se trata de un reflejo polisignático que va a aparecer como respuestas a estímulos táctiles, doloroso o nocivo.
Las fibras aferentes somatosensoriales y de dolor inician un reflejo de flexión y esto va a provocar la retirada de la parte afectada como respuesta al estímulo doloroso o nocivo. Bien, un ejemplo de esto es tocar una estufa caliente con la mano y después uno retirarla con rapidez. El reflejo produce flexión isolateral, es decir, en el lado del estímulo y va a provocar la extensión en el otro lado. A continuación, les voy a detallar los pasos de este reflejo. El primer paso, cuando un miembro entra en contacto con un estímulo doloroso, el ejemplo que le puse anteriormente, cuando la mano toca una estufa caliente, se van a activar las fibras aferentes refleja flexora. Estas fibras son la del grupo 2, grupo 3 y grupo 4, y estas van a establecer sinapsis con múltiples interneuronas en la médula espinal. Como le dije anteriormente, es un reflejo polisináptico. En el segundo paso, lo que ocurre es que en el lado del estímulo se van a activar reflejos que van a provocar la contracción de los músculos flexores y la relajación de los músculos extensores. Esa porción de reflejo va a producir la flexión en el lado del estímulo. Ejemplo, cuando se retira la mano de la estufa. El tercer paso es que en el lado contrario al estímulo doloroso es que se van a activar los reflejos que van a provocar la contracción de los músculos extensores y la relajación de los músculos flexores. Esa parte de reflejo produce la extensión del lado contralateral y se conoce como reflejo extensor cruzado. Así, el estímulo doloroso se produce en el lado izquierdo, entonces lo que se va a flexionar o se va a retirar es el brazo y la pierna izquierda. Y el brazo y la pierna derecha se van a extender para conservar el equilibrio. Como consecuencia de la actividad neural persistente en los circuitos polisinápticos, se produce una posdescarga y esta es la que va a impedir la relajación del músculo durante un tiempo. Bien, para concluir con este tema de los reflejos de la médula espinal, podemos apreciar el siguiente cuadro, que este tiene de forma resumida las principales características de los reflejos que le acabo de mencionar. Ejemplo, el reflejo de estiramiento tiene una sinapsis. Su estímulo para el reflejo es el estiramiento o el alargamiento del músculo y sus fibras aferentes sensoriales son las del grupo 1A y su respuesta es la contracción del músculo. Un ejemplo de este es el reflejo rotuliano. El segundo reflejo es el reflejo tendinoso de Golgi, su número de sinapsis es 2. Su estímulo para el reflejo es la contracción, es decir, el acortamiento del músculo. Y sus fibras aferentes sensoriales son las del grupo 1B. Y su respuesta es la relajación del músculo. Y un ejemplo de este es el reflejo de cierre de navaja. Y el último reflejo es el reflejo de flexión retirada. Tiene numerosas sinapsis y su estímulo para el reflejo es dolor, temperatura. Y sus fibras aferentes sensoriales son las del grupo 2, 3 y 4. Y su respuesta es flexión isolateral, extensión contralateral. Y un ejemplo de este es tocar una estufa caliente. Hasta aquí mi parte, le dejo con mi compañero Oscar. Buenas, mi nombre es Oscar y George y voy a estar hablando sobre el control de la postura y el movimiento por el tronco del encéfalo. Bien. Las vías motoras descendentes, es decir, las que descienden desde la corteza cerebral y el tronco del encéfalo, se dividen en las vías piramidales y las extrapiramidales. Las vías piramidales las forman los tractos corticoespinales y córticos vulvares que pasan a través de las pirámides vulvares y descienden directamente a las motoneuronas inferior de la médula espinal. Todas las demás vías son extrapiramidales y se originan en las estructuras siguientes del tronco del encéfalo. Bien.
Las vías extrapiramidales comprenden el tracto ruboespinal, que se origina en el núcleo rojo y se proyecta a las motoneuronas de la médula espinal lateral. La estimulación del núcleo rojo produce la activación de los músculos flexores y la inhibición de los extensores. Bien. El tracto pontino retículo espinal, que se origina en los núcleos de la protuberancia y se proyecta a la médula espinal ventromedial. La estimulación tiene un efecto activador generalizado sobre los músculos tanto flexores como extensores, pero activa en mayor medida los extensores. El tracto vulvar reticuloespinal, que se origina en la formación reticular vulvar y se proyecta a las motoneuronas de la médula espinal. La estimulación tiene un efecto inhibidor generalizado sobre los músculos flexores, extensores, pero especialmente sobre los extensores. El tracto vestibuloespinal lateral, que se origina en el núcleo vestibular lateral o núcleo de Deiters y se proyecta a las motoneuronas ipsolaterales de la médula espinal. La estimulación produce la activación de los extensores y la inhibición de los flexores. Bien, el tracto espinal que se origina en el cólico superior o tectum o techo del tronco del encéfalo y se proyecta en la médula espinal cervical, participa en el control de los músculos cervicales. Y bien, ya para culminar con esto, la formación reticular pontina y el núcleo vestibular lateral tiene efectos excitadores potentes sobre los músculos extensores. Por tanto, las lesiones del tronco del encéfalo por encima de la formación reticular pontina y el núcleo vestibular lateral, pero por debajo del mesencéfalo, causan un aumento drástico del tono extensor, llamado rigidez descerebrada. Las lesiones por encima del mesencéfalo no producen rigidez descerebrada. Es cuanto. Y los dejo con mi compañera. Mi nombre es Rizarlin Sánchez y yo le estaré hablando sobre el cerebelo. Bien. ¿Qué es el cerebelo? El cerebelo es una estructura foliada en forma de hojas, conectada con el tronco del encéfalo y en posición dorsal respecto a la protuberancia y el bulbo. Este regula el movimiento y la postura y además interviene en ciertas clases de aprendizaje motor. Ayuda a controlar la frecuencia, los límites, la fuerza y la dirección de los movimientos en conjunto que se conoce sinergia. Seguimos. El daño del cerebelo provoca falta de coordinación. El cerebelo está localizado en la fosa posterior inmediatamente debajo del lóbulo occipital. Está conectado con el tronco del encéfalo por los 3 pedúnculos cerebelosos que contienen fibras nerviosas aferentes y eferentes. Bien. Capas de la corteza cerebelosa. La primera la tenemos que es la capa granulosa. Esta es la más interna. Contiene células granulosas, células de Golgi tipo 2 y glomérulos. En los glomérulos, los axones de las fibras musgosas procedentes de los tractos espinocerebeloso y pontocerebeloso. Estas establecen sinapsis de las dendritas, de las células granulosas y del aparato de Golgi tipo 2. En la segunda capa tenemos
la capa de células de Purkinje, que esta es la capa media que contiene células de Purkinje y su influencia es siempre inhibidora. Y por último tenemos la capa molecular, que esta es la más externa. Contiene células estrelladas externas, células en cestas, dendritas de las células de Purkinje y de Golgi, y los axones de las células granulosas. Bien. Seguimos. Interneuronas del cerebelo. Una interneurona es un tipo de célula nervioso que generalmente se localiza en áreas integradoras del sistema nervioso central, cuyos axones y dendritas están limitadas a un área cerebral única. La función de las interneuronas cerebelosas es modular la información de salida de las células de Purkinje. Con excepción de las células granulosas, todas las interneuronas cerebelosas son inhibidoras. Las células granulares proporcionan información excitadora a las células en cesta, las células estrelladas, las células de Golgi tipo 2 y las células de Purkinje. Las células en cesta y las células estrelladas inhiben a las células de Purkinje. Esto pasa a través de las células y de las fibras paralelas. Las células de Golgi tipo 2 inhiben a las células granulosas, con lo que reducen su efecto excitador sobre las células de Purkinje. Bien. Por esta parte también tenemos información de entrada a la corteza cerebelosa. La información excitadora a la corteza cerebelosa la forman dos sistemas: el sistema de fibras trepadoras y el de fibras musgosas. Cada uno de ellos envía también ramas colaterales directamente a los núcleos cerebelosos profundos, además de las proyecciones a la corteza cerebelosa. Las proyecciones excitadoras procedentes de la corteza cerebelosa activan después circuitos secundarios que modulan la información de salida de los núcleos cerebelosos a través de las células de Purkinje. Las fibras trepadoras se originan en la oliva inferior del bulbo raquídeo y se proyectan directamente a las células de Purkinje. Esas fibras establecen múltiples conexiones sinápticas a lo largo de las dendritas de las células de Purkinje, aunque cada una de estas células recibe información desde una fibra trepadora, a lo que pone de manifiesto la potencia de estas conexiones sinápticas. Las células musgosas. Esta misma aportan la mayoría de la información de entrada cerebelosa. Constan de aferentes vestibulocerebelos y espinocerebelosos y pontocerebelosos. Se proyectan en las células granulosas, que son interneuronas excitadoras localizadas en las colecciones de sinapsis llamadas glomérulos. Las fibras paralelas. De las fibras paralelas de las granulosas entran en contacto con las dendritas de números de células de Purkinje, produciendo un haz de excitación a lo largo de la hilera de las células de Purkinje. Bien. También tenemos lo que es la vía de salida de la corteza cerebelosa. La única vía de salida de la corteza cerebelosa se produce a través de los axones de las células de Purkinje. La información de salida de las células de Purkinje es siempre inhibidora, puesto que el neurotransmisor liberado en esa sinapsis es la GABA. Seguimos. Los axones de las células de Purkinje se proyectan topográficamente en los núcleos cerebelosos profundos y los núcleos vestibulares laterales. Esa salida inhibidora de la corteza cerebelosa regula la frecuencia, la amplitud, la fuerza y la dirección de movimientos. Bien.
Y por último, para concluir con mi tema, vamos a estar hablando sobre los trastornos cerebelosos. Los trastornos cerebelosos tienen muchas causas, que incluyen las malformaciones congénitas, las ataxias hereditarias y los trastornos adquiridos. La ataxia cerebelosa es una falta de coordinación consecuencia de errores en la frecuencia, la amplitud, la fuerza y la dirección del movimiento. La ataxia puede manifestarse de modos distintos. Puede haber un inicio tardío del movimiento o una ejecutación deficiente de las células de un movimiento, con lo que el movimiento parece descoordinado. Bien. Mi compañera Yaleska le estará hablando sobre el siguiente subtema. Como dijo mi compañera Rizarly, mi nombre es Yaleska Garrido y les estaré impartiendo información acerca de los ganglios basales. Bueno, estos son núcleos que se encuentran en el telencéfalo. El telencéfalo es la parte más grande del encéfalo y está justo por debajo del diencéfalo. Aquí se encuentran los núcleos principales, como son el caudado, el putamen, el globo pálido y amígdala. Cabe destacar que el putamen y el globo pálido forman el núcleo lenticular. Los ganglios basales ayudan a iniciar y a suavizar los movimientos musculares voluntarios y suprimir los involuntarios, pudiendo así coordinar los cambios de postura. Esto sucede gracias a que los ganglios influyen sobre la corteza motora a través de las vías del tálamo. Las vías de los ganglios basales son vías que llegan y abandonan los ganglios y son un tanto complejos. En casi todas las áreas de la corteza cerebral se proyectan topográficamente sobre el estriado. El núcleo estriado es la ruta principal de información de los ganglios basales y está directamente conectado con lo que es la corteza cerebral. Presentamos dos vías de los ganglios basales para conectarse. Está la vía directa y la vía indirecta. Como pueden ver en la imagen inferior a la derecha está un pequeño esquema sobre la vía directa, que esta, pues como pueden ver es recta, o sea que es directa. Va de la corteza al núcleo estriado, al globo pálido interno y a la parte reticulada de la sustancia gris, llegando así a lo que es el tálamo. En cambio, la vía indirecta tiene que pasar por el núcleo estriado, luego va al globo pálido, su parte externa, y luego va a los núcleos subtalámicos. Disculpen. De ahí pasa a lo que es la parte interna del globo pálido y baja al tálamo, o sea, hace como un zigzag, da como una vueltica, por eso es indirecta. La directa llega fácilmente, directamente al tálamo, mientras que la vía indirecta tiene que tomar un pequeño desvío, por así decirlo. Para finalizar, las vías de salida, tanto indirecta como directa, son opuestas y están equilibradas. La vía directa es excitatoria, mientras que la vía indirecta es inhibidora. El trastorno de alguna de estas vías altera el equilibrio del control motor, ya sea aumentando o disminuyendo la actividad motora. Dicho desequilibrio es caracterizado por las enfermedades de los ganglios basales que se estarán hablando más adelante. Cabe destacar que la vía indirecta utiliza el neurotransmisor inhibidor, que es el GABA, y el excitador, que es el glutamato. Mientras que la vía indirecta utiliza como inhibidor al GABA y como excitador al glutamato. En los demás circuitos básicos de vías tanto directa como indirecta hay una conexión adicional entre el estriado y la parte compacta de la sustancia negra, utilizando como neurotransmisión la dopamina. Esta conexión
de sustancia negra y estriado significa que la dopamina es inhibitora en receptores de 2 y es excitatora en receptores de 1. Es cuanto, lo dejo con mi compañera Leslie. Buenas noches, como dijo mi compañera anteriormente, mi nombre es Leslie Carmona y yo voy a estar hablando sobre lo que es enfermedades de los ganglios basales. Bien, iniciaremos con lo que es la enfermedad de Parkinson. En esta se degeneran las células de la parte compacta de la sustancia negra, con lo que disminuye la inhibición a través de la vía indirecta y se reduce la excitación a través de la vía directa. Sus manifestaciones de la enfermedad de Parkinson pueden explicarse mediante la disfunción de los ganglios basales, es decir, temblor en reposo mientras una persona está sentada o acostada, lentitud y retraso del movimiento. Muchas veces también se puede observar lo que es una marcha arrastrando los pies. El tratamiento de esta enfermedad consiste en reemplazar la deficiencia de dopamina mediante la administración de L-Dopa, que es el precursor de la dopamina, o la administración de antagonistas de la dopamina como la broncocriptina. Bien, seguimos con la otra enfermedad que provoca los ganglios basales, que es la enfermedad de Huntington. Esto es un trastorno hereditario causado por la destrucción de las neuronas colinérgicas del estriado y de la corteza de las neuronas GABAnérgicas inhibidoras. Los síntomas neurológicos de la enfermedad de Huntington incluyen movimientos coreicos, es decir, contorsiones y demencia. No hay todavía un tratamiento disponible para esta enfermedad. Lo que sí tenemos es dos formas de la enfermedad. Está lo que es la más común, que aparece en la edad adulta. Las personas con esta forma de enfermedad generalmente presentan síntomas a mediados de la tercera y cuarta década de sus vidas. Y la segunda forma, que es cuando tiene una aparición temprana, representa un pequeño número de personas y se inicia en la niñez o en la adolescencia. Para concluir esta exposición, yo les dejaré con mi compañera Mara. Buenas noches, mi nombre es Amaday y lo que me toca hablar es sobre la corteza motora. Los movimientos voluntarios son dirigidos por la corteza motora a través de las vías descendentes. La motivación y las ideas necesarias para producir actividad motora voluntaria son coordinadas primero en múltiples áreas asociativas de la corteza cerebral y después transmitidas a la corteza motora y premotora suplementarias para el desarrollo de un plan motor. El plan motor identificará los músculos específicos que se deben contraer, la intensidad de la contrancia y la secuencia en la que debemos contraerse. La corteza motora aprende tres áreas de la corteza motora primaria, la suplementaria y la premotora. La corteza premotora y la corteza primaria son las regiones de corteza motoras encargadas de generar un plan de movimiento que después de ser transferido a la corteza motora primaria por su ejecución. La corteza primaria, área 4, es la región de la corteza motora responsable de la ejecución de un movimiento, los patrones programados de motoneuronas son actividades desde la corteza motora primaria.
Hasta aquí ha sido mi exposición. Hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Fue un placer poder compartir nuestros conocimientos con ustedes. Muchas gracias.